Éxodo capítulo 1, versículo 6. Entonces, ¿qué dice Éxodo capítulo 1, versículo 6? Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre y en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Bueno, aquí vamos a estar viendo algo muy importante, ¿no? Se trata cuando los hijos de Israel estuvieron en Egipto. Entonces dice el 1:6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de los egipcios. El pueblo de Israel, mientras estuvo José, estuvo muy bien, porque pues José era el que estaba a cargo. Acuérdese que José era el segundo, el primero que estaba era Faraón, ¿no? Y Faraón lo encargó a él de todo. Y dice la palabra de Dios que ellos crecieron, se multiplicaron y fructificaron. Pero dice que se levantó un nuevo Faraón y dice que no se acordó o no conocía a José. ¿Qué pasó? Comenzó al pueblo a ponerles trabajos más fuertes y estaba preocupado porque dice, si se multiplican quizás se unan nuestros enemigos y nos comiencen a atacar. Entre eso buscó pues matar a los niños, pero no pudo porque las parteras no le hicieron caso. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Dice que comenzó a multiplicar el trabajo sobre ellos y los esclavizó, en pocas palabras. Y el pueblo de Israel comenzó a preguntarse qué es lo que está pasando, por qué nos está pasando esto, si nosotros creemos y conocemos a Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 20, porque hoy la pregunta es ¿por qué el pueblo de Israel, si estaba también en Egipto con José, después comenzó a sufrir? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 20. Vayan todos, busquen en sus Biblias con tranquilidad. Ezequiel capítulo 20. En Ezequiel capítulo 20 nos da una explicación de qué fue lo que pasó, por qué el pueblo de Israel fue esclavizado. Si venía también, ¿por qué lo esclavizaron? Eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Y hoy el pueblo va a hacer una pregunta muy importante, o más bien Dios va a decir algo muy importante en el versículo 3 de Ezequiel 20. Pero vamos a leerlo todo, ¿listo? Entonces, Ezequiel capítulo 20, 1 dice, Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Entonces, acá lo primero que nos dice Ezequiel es que era el año séptimo. ¿El año séptimo de qué? El año séptimo de ser esclavizados por Babilonia. Que esto es más o menos entre el año 590 antes de Cristo, ¿no? 590, 582, ahí pues no se sabe bien, pero para que ustedes sepan está entre el 590 y el 580 antes de Cristo, donde el pueblo fue esclavecido también. ¿Por quién? Por Babilonia. Pero
¿de quién estamos hablando? Porque acuérdese que en este tiempo ya el pueblo de Israel se había dividido en la casa de Israel que quedaba en el norte y la casa de Judá que quedaba en el sur. En este caso, Ezequiel está hablando de la casa de Judá. Es decir, el profeta le habló ¿a quién? A la casa de Judá, al reino del sur. Y entonces él dice, siendo el año séptimo ¿de qué? De llevar 7 años en Babilonia, esclavizados, dice, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Es decir, vinieron a Ezequiel a hacer una pregunta. Entonces 22 dice, y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo que no responderé, dice Jehová el Señor. ¿Qué les está diciendo Dios? Ustedes vienen a preguntarme, ¿quiénes vinieron los ancianos de Israel? Ya sabemos, o sea, son los representantes de cada uno, o sea, los que guían al pueblo, los representantes del pueblo, los hombres supuestamente más sabios vinieron a consultarle a Dios. ¿Y cuál sería la consulta? ¿Por qué, así como el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, fue esclavizado, ellos le clamaban a Dios? En este momento le están clamando a Dios y le están diciendo, venga, ¿por qué nos está pasando esto? Y sobre todo también se cree que le estaban consultando, ¿y cuándo saldremos de esta esclavitud? ¿Cuánto tiempo va a durar esta esclavitud acá en Babilonia? ¿Cuándo vamos a poder volver a restaurar nuestra nación? Entonces le dice Dios, hey, ustedes vienen a consultarme, pero yo no les voy a responder. Y ahí está la pregunta más importante. ¿Por qué Dios no responde una oración? Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Yo no les voy a responder. Vamos a ir a Proverbios 28:9, que nos dice, ¿por qué Dios a veces no responde las oraciones? Proverbios 28:9. Mire lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley o la palabra de Dios, su oración también es abominable. Acá Dios nos está diciendo algo muy importante. Cuando alguien que sabe, escucha la palabra de Dios o la Biblia, como mejor tú la conozcas, y tú no haces lo que el consejo o la voluntad de Dios, Él dice que esa oración se vuelve abominable. ¿Por qué? Lo que nosotros llamamos muchas veces, a veces la gente busca al Dios bombero. Cuando está metido en problemas, ahí sí le dice a Dios, Señor, ¿por qué me estaba pasando esto? Pero cuando está bien, se olvidan de Dios, se olvidan de su ley y hacen todo lo contrario de lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Entonces Dios dice, hey, ¿qué está pasando aquí? Ustedes me vienen a consultar cómo está su comportamiento. Veámoslo también en Zacarías capítulo 7, versículo 8-14. A ver qué nos dice la palabra. Zacarías, versículo 7, capítulo 7, versículo 8 al 14. Dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia, y piedad a cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Qué no querían oír? La palabra de Dios. Y pusieron su corazón como diamante. Todos sabemos que el diamante es duro, ¿no? Fuerte. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, oiga, así como él da su palabra y no escuchan, también ellos clamaron y no, yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable.
¿Cuál es la pregunta de esta mañana? ¿Por qué el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto si venían bien? Acá en Babilonia pasa lo mismo. El pueblo está diciendo, bueno, ¿qué está pasando, Dios? Pero ¿qué les dice Dios? Así como ustedes no me quieren oír, yo tampoco los voy a escuchar. Es decir, que si ellos sufrieron esta esclavitud, tanto en Egipto como en Babilonia, ¿por qué es? Porque sus hechos no estaban conforme a lo que enseña la palabra de Dios. En una clase anterior vimos que nosotros debemos ser hombres sabios. ¿Y cómo sabemos si somos sabios? Porque lo que conocemos, lo que predicamos, lo hacemos. Esa es una persona que sabe. Pero si tú escuchas y no haces, eres un insensato. Y acá nos está enseñando algo muy importante de la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te escuche? Entonces tú también debes escucharlo a Él, para que Él te ayude y te dé el consejo que necesita. Y así estaba el pueblo de Israel en este momento. ¿Y dónde está la respuesta clave a esto que está diciendo Dios? Vamos a Ezequiel 12:1-2. Ezequiel 12:1-2. A ver qué dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son ¿qué? Casa rebelde. Ojo que tú no seas un rebelde. En pocas palabras, si tú escuchas, que lo pongas en práctica. Por eso está diciendo, tienen oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no ven. Que no nos esté pasando a nosotros también lo mismo, ¿no? Que escuchemos la palabra pero hagamos todo lo contrario de ella. Porque ¿cómo nos llama Dios? Rebelde. Y debido a la rebeldía del pueblo de Israel es que fueron esclavizados en Egipto, y debido también a esa rebeldía fueron esclavizados ¿en dónde? En Babilonia, en este caso la casa de Judá, el reino del sur. Vayamos otra vez a Ezequiel 24 que nos dice. Ahí vamos a ver todo, qué era lo que hacían, cuál era la rebeldía del pueblo de Israel en ese momento. Entonces Ezequiel capítulo 20 versículo 4, mira lo que dice. Le dice ahora Dios a Ezequiel: ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tu hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Entonces Dios le está diciendo acá a Ezequiel: Ezequiel, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mostrarles por qué yo no los quiero escuchar. Así como han venido a consultarte, ahora diles cuál es el motivo de que yo no los escuche. Ya sabemos que es porque es un pueblo rebelde, ¿sí o no? Entonces dice, ahora sí, comencemos por qué razón sus padres fueron castigados. Y si entienden el mensaje que yo les voy a dar hoy, dice Dios, entonces van a entender por qué ellos también están en este momento en esa situación. Y entonces, ¿qué dice Ezequiel 25? Y diles, así ha dicho Jehová el Señor: el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuándo pasó esto? En Egipto. Entonces le dice Dios, acuérdense cuando yo escogí a sus padres y que ellos también estaban pasando por esclavitud, estaban sufriendo. Yo me les di a conocer con mi nombre propio, que todos ya sabemos cómo dice, yo soy, ¿no? Y acá dice, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuándo pasó esto? Primero cuando Moisés en la zarza. Esto ocurre en Éxodo 3:14, que Dios, Moisés le pregunta, y si ellos me preguntaran quién me mandó, que le dice Dios, yo soy el que soy. Entonces, así, si el pueblo de Israel te pregunta, ¿quién te mandó? Tú vas a decir, yo soy el que soy. Y por eso dice en este versículo, yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora Éxodo 26 dice, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces le dice, ¿qué fue lo que les dije que los iba a llevar? De esa esclavitud
a la tierra más hermosa que hay en este mundo. ¿La tierra de qué? De Israel. La tierra que fluye leche y miel. Entonces, eso era lo que le prometía a Dios, y tierra que también le prometió ¿a quién? A sus padres. Ezequiel 27 dice: entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Acá Dios ya nos está dando la explicación. ¿Por qué fueron esclavizados el pueblo de Israel en Egipto? Porque habían abominaciones. ¿Y cuáles eran las abominaciones que detestaba Dios? Dice: y no os contaminéis ¿de qué? Con los ídolos de Egipto. Es decir, el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, se contaminó con las costumbres, con la idolatría, y por eso cayó en esclavitud, porque se alejaron del Dios de sus padres. Y acuérdese que en Egipto ellos tenían muchos dioses. Ellos adoraban casi todo. Adoraban el río, adoraban los animales, adoraban las estrellas. Tenían muchos ídolos. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Mientras estuvo comiendo con ellos, se contaminaron. Y Dios les está diciendo: debido a esto, es que sus padres fueron esclavizados. Ahora leamos lo que dice el 8. Mas ellos, que dice, se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaba, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de Egipto. Entonces, nuevamente Dios dice: por eso fue que recibieron ese castigo. Yo era su protector, yo era el que los cuidaba, pero como ellos no obedecieron mis mandamientos, sino que se mezclaron con Egipto, sufrieron las consecuencias de haberse mezclado con ese pueblo. ¿Y cuál es la mejor manera para usted poder hacer que un hijo de Dios se voltee de manera fácil en contra de Dios, que no haga la voluntad de Dios? Pues la mejor manera, y más adelante lo vemos en la Biblia, es que tú logres que un hijo de Dios se meta con alguien que no tiene su misma fe. Y por lo general, cuando pasa esto, la persona cae. ¿Cae en qué? En cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Veamos lo que dice Josué 24, 14, 15. Josué 24, del 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué el pueblo de Israel cayó en esa desgracia? Por seguir dioses que no es el Dios de Israel, por haberse asimilado. ¿Y cómo se asimilaron? Ya les expliqué. La mejor forma de asimilar a un pueblo es mezclarlo con alguien que no tenga su misma fe. Es la mejor forma, y esto lo hizo el profeta, ¿no? Cuando le dijeron, ¿cuál es la mejor forma de que Israel peque para que Dios los maldiga? Entonces les dijo, hagan que se mezcle con otro pueblo y verá que Dios va a quitar su protección sobre ellos. Nosotros dimos hace unos meses atrás una enseñanza de eso. Se llama no os unáis en yugo desigual, que es en Éxodo 34. ¿Por qué Dios dice que no nos debemos unir en yugo desigual?
por esta razón, porque comenzamos a asimilar costumbres, no que todo lo sea malo de ese pueblo, pero vamos a comenzar a asimilar costumbres que van en contra de la voluntad de Dios. Y como explicábamos anteriormente, un poquito puede dañar una fruta. Un poquito puede dañar un hijo de Dios si no hacemos conforme a la voluntad de Dios. Sigamos allá en Ezequiel 20, y vamos en el 29 ahora. Entonces dice: con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Entonces dése cuenta, dice Dios, ¿a causa de qué? De mi nombre los saqué. No porque ellos hayan hecho cosas buenas, sino porque yo le prometí a sus padres que los bendeciría, que sería una nación grande. ¿A quién le prometió esto? A Abraham. Abraham, que fue el que nos enseñó a buscar al único Dios y verdadero. Y esta fe se transmitió a sus hijos, ¿no? A Isaac, a Jacob, ¿cierto? Entonces Dios le dice, por causa de esa promesa y que otros pueblos ya sabían del gran Dios que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces ellos ya me conocen y prometí que iba a ser una nación grande. Debido a esa promesa tuve misericordia y los saqué, los llevé al desierto. ¿Para qué? Mire lo que va a decir, ¿para qué los saqué? Entonces dice el 11, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Qué pasa que dice la palabra de Dios? Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Esto lo vemos ¿dónde? En Éxodo capítulo 20. ¿Se acuerdan? Cuando Dios les da los 10 mandamientos, pero no solo les dio al pueblo de Israel 10 mandamientos, también le dio ¿qué? Otros 613, que lo encontramos en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos y en Deuteronomio. Entonces ahí dice Dios, les di decretos y estatutos. ¿Con qué razón? Para que el que los cumpla tenga vida. Y acuérdese que la palabra de Dios es vida para el que ¿quién? Para el que escucha. ¿Cómo llegamos a conocer a Jesús? ¿Cómo llegamos a conocer nosotros a Dios? ¿A través de qué? De su Biblia. ¿A través de qué? De su palabra. Y esta palabra es la que nos lleva a que conozcamos al Salvador del mundo, que fue Jesús, el cual nos da vida eterna. ¿Y para qué nos da vida eterna? Para que conozcamos al Padre cada día más. Y cuando nosotros lo conocemos, nuestra vida comienza a ser cambiada y transformada. ¿A través de qué? De su palabra y la guía de su Espíritu Santo, porque queremos llegar a ser a quién, como quién, como Jesús. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel también. Dios les da estatutos, les da decretos, acá lo tengo en el 11, les da estatutos, le da decreto, ¿para que qué? Para que el pueblo de Israel tenga ¿qué? Vida. Si ellos lo cumplían, ¿cómo iban a estar? Bien, pero si ellos lo incumplían, ¿qué iba a pasar? Pues iba a venir el castigo debido a eso, porque acuérdese lo que dice la palabra, que la paga del pecado es que la muerte. Es decir, que esta palabra que tú escuchas el día de hoy, ¿qué te trae a ti? Vida. No solo la vida espiritual, que es la más importante, lógicamente, también te trae vida en este mundo, porque la palabra te da sabiduría para que estés en paz caminando en este mundo. Te da sabiduría para que no ofendas a las otras personas. Te da sabiduría para que ayudes a los que necesitan. Te da sabiduría para que tú y tu familia anden bien. Pero, ¿qué tienes que hacer? Escucharla y practicarla, según lo que dice acá, Ezequiel 20. Ahora vamos al 12. Y dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Dese cuenta que hay algo muy importante, dice, y les di también mis días de reposo.
ya sabemos que es el día de reposo, ¿no? El día de reposo para el judío, ¿cuál es? Lo que ellos llaman el Shabbat, ¿no? O el sábado para nosotros, como lo conocemos. ¿Cuándo comienza? El viernes a las 6 de la tarde y se acaba el sábado a las 6 de la tarde. Y en ese día, ellos que se entregan totalmente a Dios. ¿Por qué? ¿Qué les dice Dios? ¿Para qué les dio día de reposo? Para que fuesen por señal entre mí y ellos, señal de que se acuerden de que Él es su Dios, de que se acuerden de sus palabras, de que se acuerden de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y por eso ellos le dedican un día, que es el sábado, ¿para que con qué razón? Para no olvidar nunca todo lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso dice que es una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico, que los guardo, que los protejo, que cuido de ellos si ellos andan conforme a mis estatutos. Pero dése cuenta que yo les dije acá hay algo muy importante, y les di también mis días de reposo. Está hablando días. ¿Por qué habla de días? No es solo el Shabbat lo que ellos guardan, lógicamente es el principal para ellos, porque con eso es que comienzan todas las fiestas y lo hacen cada 8 días, ¿no? Sino también porque dentro de las fiestas que hay en el pueblo de Israel, hay otros días de reposo que no solo es el sábado, que se cumplen cuando están en las fiestas. Y así mismo los invito a que ustedes escuchen, también hace unos meses sacamos las fiestas solemnes de Dios para su pueblo, se llama, que están en Levítico 23, escuchar para que ustedes aprendan cuáles son los otros días de reposo que estableció Dios. Pero no se les olvide, ¿para qué creó Dios estos días de reposo al pueblo de Israel? Con un motivo de ¿qué? De señal. ¿Cuál señal? De que se acuerden que Él es su Dios, de que se acuerden todo lo que Dios ha hecho por ellos, y por eso lo tienen que hacer cada 8 días, porque se repite cada rato, para que no se olviden de lo que Dios hizo por ellos, para que no se olviden que cuando ellos se desviaron, sus padres, sus abuelos, trajo consecuencias a su vida. Y para nosotros, cuando celebramos este día, actualmente lo hacemos que los días domingos, ¿no? Entonces, para nosotros también es importante, porque es importante ir el domingo a la iglesia, por una simple sencilla razón, porque es una señal de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que mandó al Salvador, para que no sufriéramos la condenación eterna, y para que, sirviendo de ejemplo lo que pasó con el pueblo de Israel, no nos olvidemos que si nosotros nos desviamos del camino, van a traer consecuencias a nuestras vidas. ¿Listo? Sigamos en el 13. Dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere viviría. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Y dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Acuérdense que recién que los sacó Dios, ¿qué era lo que le pedía a Dios en Egipto? Que dejaran las abominaciones. ¿Y cuál es la abominación? Dejar la idolatría. ¿Y qué pasó tan pronto? Ellos los liberó con grandes señales, ¿no? Porque Dios los liberó con grandes señales, ¿no? Con las 10 plagas, sobre todo la última, que era la más importante, 10, que los invito también que la escuchen. Fue la última predicación que alcancé a hacer en la iglesia, antes de esta pandemia, que se llama las consecuencias de desobedecer a Dios. Ahí vemos por qué el pueblo de Israel, cuando el pueblo por mucho tiempo debería haber andado en el desierto por 1 año, duró 40 años. ¿Cuál fue la razón? Por la desobediencia. Y tan pronto Dios los saca de allí y Moisés sube para recibir los 10 mandamientos, ¿qué pasa? El pueblo va y crea un becerro de oro. ¿Y de qué los estaba limpiando Dios? ¿De la idolatría? Y más adelante vamos a ver que el pueblo de Israel comienza a quejarse de Dios cuando no hubo agua, cuando se cansaron del maná, después cuando van a entrar a la tierra de Israel y dicen, uy, no, allá no podemos entrar porque hay hombres fortificados, fuertes, y nos van a acabar, nos van a destruir como langostas. Entonces, debido a todo esto,
el pueblo de Israel, mientras caminó en el desierto, siempre estuvo desobedeciendo a Dios. Y debido a esa desobediencia, vemos que pasó 40 años en el desierto y Dios los tuvo que castigar varias veces. Una cuando el becerro de oro, otra vez cuando se rebelaron contra Moisés, otra vez los hermanos de Moisés, otra vez cuando lo que les digo, no querían entrar a la tierra de Israel, otra vez cuando se llenaron, que le pidieron a Dios que mandaran carne, y entonces Dios les mandó carne y se comieron hasta saciarse y se enfermaron, y así muchas veces, porque desobedecieron ¿a quién? A Dios. Entonces tengamos cuidado de no desobedecer a nuestro Dios, y no es porque solo Él manda el castigo, sino porque Él sabe los mandamientos que Él nos ha dado, o esta palabra que nos ha dado, es para que nosotros vivamos bien en esta tierra, para que no tengamos problemas. Y si hay problemas, nos da sabiduría para salir en victoria de ellos, que es lo que tenemos que hacer cuando pasa una situación difícil o un problema, ¿no? Sigamos ahí. Entonces dice, otra vez el 13, más se rebelaron contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué iba a pasar? Viviría. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Antes de que comenzaran esta pandemia, acordémonos que nosotros vamos a tomar nuestro día de reposo, que lo hacemos el domingo, digamos. Mucha gente, algunas personas no venían a la iglesia porque consideraban cosas más importantes que ir a la iglesia. Bueno, de vez en cuando que tú no asistieras no había problema, pero es que hay algunos que, como dice la palabra más adelante, lo tenían por costumbre. Y ahorita que ha pasado esto de la pandemia, dice, ay, cómo me gustaría estar en la iglesia, cómo me gustaría estar compartiendo con mis hermanos. Y así pasó también con el pueblo de Israel, dése cuenta. Llegaba el día de reposo y decían, eso es un día normal. Necesito hacer esto, y no se acordaban lo importante que en ese día es que le agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado, y también recordamos su palabra, porque es que a veces se nos olvida. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a la iglesia? Volver a recargarnos. Eso es como la batería recargable, se tiene que volver a tomar a la toma corriente para que recargue, o el celular. Así necesitamos nosotros. ¿Por qué vamos a la iglesia? Para recargarnos. ¿Con qué nos recargamos? Con su palabra. ¿Para qué razón? Para acercarnos cada día más y más a Dios. Y esperemos que cuando termine esta contingencia todos podamos seguir asistiendo, ¿no? No que ahora no, ya pasó, ya se acabó el miedo, ya se acabó el temor, entonces ya no tengo que buscar a Dios. No lo hagamos como el pueblo de Israel, te das cuenta. Dios está diciendo, yo no los voy a escuchar por una simple sencilla razón, porque ustedes se han rebelado contra mí, se han olvidado de mí, es por esa razón. ¿Quieren que los escuche? Entonces vengan, acérquense a mí. Vamos al 20:14, entonces dice, pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Y dése cuenta lo que está diciendo acá. Dice, pero actué a causa de mi nombre. Otra vez Dios, para que su nombre no se difamase, para que su nombre no tuviera problema. ¿Por qué? Acuérdese que Moisés hace la intervención cuando va a destruir el pueblo y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una nueva generación de ti, porque este pueblo es muy rebelde y ya no me lo aguanta más. Y Dios lo iba a destruir. ¿Qué le dice Moisés? ¿Qué van a decir los otros pueblos? ¿Los sacó para destruirlos? No, Señor, no los vayas a destruir, porque el problema no es tanto por ellos, el problema es que van a decir que tú eres un Dios que es rencoroso, malo. Entonces, no, Dios. Entonces dice, por causa de mi nombre. Es que no los destruí en el desierto, no acabé con toda esa generación, sino que para que mi nombre sea exaltado y glorificado, ¿qué hizo Dios? Entonces, listo, no los voy a dejar entrar a ellos a la tierra prometida, pero a sus hijos sí los voy a dejar entrar a la tierra. Eso fue lo que hizo Dios, pero ellos tuvieron que pagar las consecuencias. Ojo, y lo vimos también anteriormente en el servicio anterior. ¿Qué dice Dios? Tengan cuidado de que el nombre de Él no sea blasfemado por culpa de nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como dijimos anteriormente, si tú dices que crees en Dios, debes hacer lo que Dios dice en su palabra. Una cosa es tener conocimiento, pero ¿quién es sabio? El que pone ese conocimiento ¿en qué? En práctica, ¿no? ¿Vamos en cuál? En el 14. Ahora vamos a ver el 15.
También yo alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Fuerte. Dicen, los días de reposo profanaron. ¿Tú has profanado el día de reposo del Señor? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué dice la palabra de Dios? Dice, porque tras sus ídolos, vea, ahí se los resalto. Porque tras sus ídolos iba su corazón. En pocas palabras, ¿por qué no querían santificar el día de reposo? Porque se fueron tras sus ídolos. Y quizás, ¿cuál será tu ídolo cuando salgamos de esta cuarentena? ¿Un partido de fútbol, como lo dijo el pastor? Quizás una visita. Quizás porque tienes que hacer oficio. No sé cuál será. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Tú estás profanando. ¿Por qué lo estás profanando? Porque no te acuerdas de tu Dios. Que Él es el que te da la vida, que Él es el que te da el trabajo, que Él es el que te da la salud, que Él es el que te dio tu familia, mejor dicho, Él es el que nos da todo. Pero tú eres ingrato y te olvidas porque vas de otros ídolos. Es fuerte. Vamos a ir al 20:17. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. ¿Sí se dan cuenta? Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, anden en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos, ¿por qué? Por obra. Entonces lo que les digo, por lo general, en el desierto fue por desobediencia. Pero ya después, cuando llegaron a la tierra de Israel, ¿qué pasó? Los hijos de Israel se comenzaron a contaminar con los pueblos de su alrededor. ¿Y cómo se contamina? Lo que les digo. Con las mujeres es más fácil que un hombre desobedezca más que una mujer. ¿Por qué razón es más fácil que un hombre desobedezca con una mujer? Porque por lo general el hombre, cuando quiere una mujer, hace todo lo posible porque ella sea su pareja, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, para que ella pueda ser su pareja, comienza a conceder todos los deseos que hay en el corazón de ella. Entonces, por esa razón, Dios no quería que el pueblo se mezclara con otras costumbres, porque usted, por seguir el deseo del corazón de la otra persona, puede caer en desobediencia. Entonces, mucho ojo, cuidado con eso. Esa es la advertencia que siempre le hacemos a nuestros jóvenes, y nuestro pastor también se lo dice a nuestros jóvenes. No se unan en yugo desigual, porque eso puede traer consecuencias. Y en la iglesia, lo que les decía anteriormente, ya ha pasado esto. No a todos, pero a una gran mayoría sí. Y resultan desobedeciendo a Dios. Y esto les ha traído consecuencias. El 20. Dice el 20... Y santificad mis días de reposo, ya sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros sí amamos a Dios al 100%? Le dice, y santificad mis días de reposo. En este caso, nosotros cuando lo hacemos, el domingo. Y mire lo que dice, y sea señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cómo demuestro agradecimiento a Dios? ¿Cómo demuestro que Dios sí es mi Señor, que sí es mi Dios y no hay otro Dios? Pues cuando voy a su casa. Y acuérdense que al pueblo de Israel, en las fiestas, sobre todo en las fiestas, ellos tenían que ir ¿a dónde? A Jerusalén, a adorar a Dios, para que se acordaran de todo lo que había hecho Dios durante ese tiempo. El 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Dese cuenta que resalta esto. El hombre que los cumpliere vivirán. Profanaron mis días de reposo. Nuevamente, dese cuenta que el Señor vuelve y lo repite. Y si lo repite tantas veces es porque es muy importante. Y ustedes dicen, pero nosotros ¿qué? Somos la iglesia. Pues dese cuentas.
¿Cómo demuestras que tú sí eres un hijo de Dios? ¿Cómo demuestras que tú eres seguidor de Jesús? Jesús lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y moraremos con él. Es decir, que nosotros también tenemos que guardar su palabra, sí, la palabra de Jesús. Debemos cumplir lo que Él nos dijo, lo que Él nos enseñó a través de sus mandamientos. ¿Dónde vemos todo lo que enseñó Jesús? En el Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios, tenemos las cartas de Pablo, tenemos las cartas de Pedro, tenemos la carta de Juan, tenemos también el Apocalipsis que el pastor lo está enseñando entre semana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escucharlo. ¿Y para qué lo escuchamos? Para obedecerlo. Si tú no escuchas ni obedeces, Dios dice, cuando tú me vengas a buscar, yo tampoco te escucharé. Yo tampoco escucharé tu oración. 22 dice, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Pero bueno, acá Dios nos muestra que aunque Él es un Dios que castiga a sus hijos, también es un Dios misericordioso. Y si no, de pronto, en este momento, no hemos recibido consecuencias de actos que nosotros malos, que no hemos querido dejar, es por una simple, sencilla razón, por su misericordia. Y también le dice por amor a su nombre, porque Él lo que dice, lo cumple. ¿Y cuál es la promesa al pueblo de Israel que le hizo a Abraham? ¿Se acuerdan? Dice, de ti saldrán multitudes. ¿Cuál es la promesa que ha hecho a todo el pueblo de Israel? No solo esa, sino también le dijo a David, de ti saldrá el que gobernará todo. ¿Quién es? Jesús. Y dése cuenta que las promesas se cumplen. Por esa razón es que Dios tiene misericordia, porque Él siempre cumple lo que promete. Pero eso no quiere decir que ahora nosotros nos desordenemos y hagamos lo que quieramos. No. Dios nos perdona. Pero ojo, llega un momento que Dios se cansa y se acaba su misericordia, es decir, su misericordia, más que acabarse su misericordia, Él tiene que hacer justicia. Porque acuérdese, Dios es amor, pero también es un Dios de ¿qué? De justicia, ¿no? ¿Qué más dice el 23? También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparcería entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obras mis decretos. Oiga, ¿cuál ha sido la razón de que el pueblo de Israel lo hayan sacado de su tierra? Por ejemplo, en este caso que están en Babilonia. ¿Cuál ha sido la razón de que en el año 70 nuevamente los sacaron de su tierra y volvieron en el año 1945 al 48? ¿Cuál es la razón? Pues porque no obedecieron a Dios. Mire lo que dice. 20:22, me retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos. Fuerte. Ahora entiendes por qué el pueblo de Israel ha salido de su tierra, los han sacado de su tierra, porque se han ido tras sus ídolos. ¿Y cuál es el ídolo que te saca a ti de la iglesia? Quizás tu novio, quizás tu novia, quizás un partido de fútbol, quizás tu trabajo. No lo sé, pero si hay alguien que te está desviando de la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Dios dice, déjalos, porque si tú no los dejas, después van a venir las consecuencias y no vengas aquí a decirme, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué le pasó al pueblo de Israel la esclavitud? Por desobedecer a Dios, por seguir sus ídolos. ¿Por qué los sacaron de sus tierras? Nuevamente, por desobedecer a Dios, por seguir sus ídolos, otros ídolos que ni siquiera le pertenecían a ellos, sino que Dios les demostró que Él era único Dios. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ir a Levíticos 18, 26, 28. Vayan a Levíticos 18, del 26 al 28. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas,
y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. ¿De qué tierra está hablando acá Dios? De la tierra de Canaán. La tierra que fluye leche y miel. Se las entregó Dios al pueblo de Israel. ¿Quién vivía antes ahí? Los cananitas. ¿Quién es el dueño de la tierra? Dios. No somos nosotros los hombres. Dese cuenta que nosotros morimos y ya, se quedó ahí todo. El dueño de la tierra es Dios. Y Dios le prometió a Israel la tierra de Canaán, que ahora se llama Israel, donde están viviendo. Entonces les dice, ojo, ¿por qué desecho a los cananitas de esta tierra? Por sus maldades. Y según lo que se cuenta en la historia, lo que hacían era terrible. Y ahorita más adelante lo vamos a ver porque los pueblos con los que se contaminó el pueblo de Israel eran pueblos muy malos y comenzaron a hacer lo que hacían estos pueblos. Y por esa razón es que Dios expulsó a los cananitas y metió al pueblo de Israel en esa tierra. Pero le dice, ojo, no sea que ustedes también hagan lo mismo y esta tierra os vomite. Es decir, la tierra de Israel vomita porque es una tierra santa, porque ahí es la tierra donde va a gobernar el Mesías. Y si Israel no hace lo que Dios le manda, Dios los saca. En esta razón, luego a Babilonia y en el año 70. ¿Sí se dan cuenta? Por esa razón, es decir, que el pueblo en estas dos ocasiones andaban terriblemente mal. Y por eso Dios los tuvo que expulsar. Ya se los había dicho en dónde, en el desierto, en Levíticos 18, se los había dicho, si ustedes se portan mal los voy a sacar. Y dése cuenta, a pesar de que Dios les dijo, no escucharon, no obedecieron. Vean lo que dice Deuteronomio 4, 25, 28, Deuteronomio 4, 25, 28. Dice, cuando hayáis engendrados hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis esculturas o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, ¿qué lo enoja a Dios? Cuando se hacen esculturas o imágenes de cualquier cosa, ya sea de animales, de humanos, de cosas celestiales, e hiciere lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Eso lo enoja, y dice el 26, yo pongo hoy por testigos el cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová se esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Si se da cuenta, Dios ya se los había dicho. Si ustedes se portan mal, acuérdense que los mandamientos, su palabra es ¿para qué? Para vida. Pero si tú no obedeces, te va a traer problemas y consecuencias. No porque solo sea porque viene el castigo de Dios, sino porque tú te metes en problemas con otras personas. Yo les daba el ejemplo anteriormente. Pues si tú eres infiel en el hogar, ¿cuál va a ser el problema que tienes? De que tu esposa te deje, tus hijos te dejen o te aborrezcan. Ese va a ser el problema. Después le estás diciendo a Dios, ¿por qué me pasó esto? Tú trajiste la misma muerte a tu hogar, tú trajiste los mismos problemas y ahora le vas a preguntar a Dios que ¿por qué te pasó esto? Pues hay que ser conscientes, no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Volvamos otra vez a Ezequiel 24, dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Dese cuenta que otra vez lo repite. Y tras sus ídolos de su padre se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Uy, acá es fuerte esta palabra. Dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Cómo así? ¿Dios mandó mandamientos malos? No. Significa que Dios dejó que hicieran lo que ellos quisieran. ¿Se acuerda que hace poco vimos sobre la oración? ¿De cómo sabemos si es la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? No porque tú ores y te salgan esas cosas súper bien, pero eso que estás haciendo va en contra de la voluntad de Dios, quiere decir que Dios esté a favor tuyo. No, porque mucha gente ora, Señor, esta es tu voluntad, pero yo quiero meter la cabeza, yo quiero hacerlo, ya, punto. Por ejemplo, Señor, es que para poder ascender en mi trabajo, necesito tumbar a tal persona, ¿cómo algo? Tengo que buscar el mal para que ella caiga. Eso no está bien, tú puedes orarle,
y puedas que tú puedes tumbar a esa persona, pero eso no quiere decir que Dios te ayudó. Eso quiere decir que tú vas en contra de la voluntad de Dios y más adelante vas a pagar las consecuencias por no haber seguido el consejo de Dios. El que te ama te aconseja. El que te quiere te dice la verdad de por qué no debes hacer tales cosas. Y nosotros muchas veces cuando las personas nos aconsejamos que dicen, es que son unos envidiosos, es que no quieren que yo sea feliz, es que como ellos no lo han logrado, yo tampoco quiere que yo lo logre. No, la persona que realmente te ama te va a hablar como es, porque quiere que tú estés bien, y ese es Dios. Siempre te dará buen consejo para que tu vida no te vaya mal. Pero como somos desobedientes y tercos y queremos hacer nuestra voluntad, después nos metemos en problemas, así como hizo el pueblo de Israel. 20:26, Ezequiel 20:26 dice: y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito. Imagínense, los otros dioses que pedían que sus hijos fueran entregados en sacrificio, para que el Dios de ellos, de otros pueblos, saciara y no los castigaran. Y mire lo que hacían ellos: pasaban a sus hijos por el fuego para desolarlos y hacerlos saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, aún esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Eso se llama rebelión. Cuando tú no haces caso a la palabra de Dios, te rebelas contra Dios, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso. Una de las costumbres de estas gentes, de los cananitas, de los dioses que tenían, una era el dios Moloch, que tenía una paila gigante. Unos dicen que cogían, para que el dios Moloch estuviera contento, cogían sus hijos, los echaban a esta paila y lo quemaban. Otros dicen que tenía el dios Moloch a la boca abierta y por ahí botaban al hijo para que se quemara en un horno de fuego como sacrificio. A Dios no le gustaba eso y le dijo: yo no quiero que hagan eso, pero debido a que lo mismo. Bueno, se metieron con costumbres de otros. ¿Por qué se metieron? Por meterse con las hijas que no eran de su misma fe. No os unáis en yugo desigual. Comenzaron a desobedecer a Dios. Entre eso también dice, mire lo que dice: y miraron a todo collado alto. ¿Dónde hacen la idolatría por lo general? En las montañas, y allá ponían los templos, y a todo árbol frondoso. ¿Cuáles son los árboles frondosos? Pues lógicamente es el árbol que tiene más hoja. Y debajo de ellos, esos árboles, decían, si iban a la guerra, decía: oh Dios, el que sea, te dedico este altar, es decir, el árbol donde estaba, que si tú nos das la victoria, nosotros aquí te traemos recompensas, regalos y todo esto. Y acá será para hacerte culto. Y eso era lo que pasaba. Entonces hacían adoración debajo de ¿qué? De los árboles. Otros eran tan perversos, y los cananitas estaban entre esos, que dicen que muchas veces dedicaban este dios a una diosa que había en ese tiempo, y hacían orgías como dedicación a esta diosa. Y después de que terminaban esa orgía, ahí qué hacían: debajo de ese arbolito se entregaban regalos. Entonces Dios no quería que esas costumbres se pegaran a su pueblo. ¿Pero qué pasó? El pueblo se dejó llevar. Y ahí las consecuencias de la esclavitud, ahí las consecuencias de lo que pasó con Babilonia, que se los llevaron esclavos. Y ahí también las consecuencias del pueblo de Israel en Egipto, por seguir dioses y hacer la voluntad de otras culturas. Y allí sacrificaron sus víctimas, dice el 28. Y allí presentaron ofrendas que me irritan, dice, y allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije: ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre como Bama, hasta el día de hoy. ¿Qué significa Bama? Es lugar alto. Es decir, donde haya un lugar alto que adoren a algún dios, tú lo debes llamar como Bama. 20:30 dice: Dis pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas hacéis pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminados con todos vuestros ídolos hasta hoy, y he de responderlos yo, casa de Israel.
Es decir, le está diciendo, es decir, ustedes hacen todas estas cochinadas y quieren que yo los escuche cuando yo soy un Dios santo. Dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Es decir, tú puedes orar y puede que te salga, pero no quiere decir que eso fue la voluntad de Dios. Por ejemplo, nuevamente, el que se mete con una persona incrédula. ¿Qué va a pasar? Él va a decir, si ella va a la iglesia es la voluntad de Dios, si ella se bautiza es la voluntad de Dios, si ella se acepta que se va a casar conmigo es la voluntad de Dios. No, eso no quiere decir que la voluntad de Dios es tu voluntad, sino que tú estás poniendo cosas para que se cumpla todo lo que tú tienes en tu corazón. Y así le pasó al pueblo de Israel. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Dios no estaba escuchando. Y después las consecuencias, y llorando, ay, ¿por qué Dios? 20:32, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Dice, ¿con qué? Con mano fuerte. He de reinar sobre vosotros, y os sacaré entre los pueblos, y os reuniré de las tierras que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dice, listo. ¿Quiere que yo nuevamente los comience a escuchar? ¿Quiere que yo nuevamente esté con ustedes? Pues yo los voy a sacar de allá, pero los tengo que disciplinar, así como discipliné a vuestros padres. ¿Por qué razón? Porque ustedes se han portado mal, y no solo porque ustedes se han portado mal, sino también porque los tengo que purificar de esas costumbres. Y a veces cuando se nos vienen los problemas, esos problemas nos ayudan a acercarnos a Dios, si no se han dado cuenta. Y comenzamos a reflexionar, ¿yo por qué hice esto? ¿Yo por qué hice esto? Y comenzamos a buscar a Dios. Entonces muchas veces los problemas es porque nosotros metemos la cabeza, nosotros metemos las manos, y cuando ya estamos hundidos, es que comenzamos a buscar a Dios y decirle, ayúdame, oh Dios. Y ahí comenzamos a entender nuevamente la voluntad de Dios. Le está diciendo Dios, sí, yo los voy a sacar. Tranquilos, ¿que quieren escuchar? Sí, yo los voy a sacar, pero primero los tengo que purificar. Al 39. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y serviles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Es decir, acuérdense lo que dice la palabra. Tú no puedes andar en el mundo y buscando a Dios. O eres del mundo o eres de Dios. Porque acuérdense que a Dios no le gusta que los tibios. ¿Qué dice Dios? Así como la tierra de Israel bota al que no hace la voluntad de Dios, así también Dios dice, a mí me da náuseas aquel que, es decir, que no anda ni en el mundo ni anda en la iglesia. Hoy tienes que definir, es para aquellos que se han alejado, o eres del mundo o eres de la iglesia. Si te vas con Dios, vivirás, dice la palabra de Dios, pero si te vas con el mundo, ¿qué pasa? Morirás. O sea, va a traer consecuencia a tu vida. Las primeras consecuencias son en la tierra, pero las más importantes va a ser la eternidad, que ya no vas a estar cerca de Dios, vas a perder la vida eterna. Entonces por eso piénsalo bien, es lo que está diciendo Dios en esta mañana. Y el 20:40 dice, el 41, perdón, como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras que estáis esparcidos, y seréis santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor a mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice el Señor. Y vemos que más adelante, con Esdras, con los otros profetas, Dios cumple esta promesa al pueblo de Israel. ¿Esto dónde está?
esta promesa donde está también en Ezequiel 36 al 37, que es Ezequiel capítulo 36-37, que también habla de los huesos secos. Sí, Dios los iba a sacar, les dice, cuando yo los purifique, cuando ustedes decidan dejar esas costumbres, cuando ustedes decidan nuevamente volver a mí, buscarme de corazón, yo los voy a traer nuevamente a la tierra de Israel. Dese cuenta, cuando el pueblo de Israel sufrió en Egipto y comenzaron a clamar, a buscar a Dios, Dios levanta a Moisés. Los llevó por el desierto para purificarlos y cuando los purifica, los entra a la tierra de Israel. Fue la siguiente generación, pero ellos entraron a la tierra de Israel. Después, ellos nuevamente vuelven y se desordenan y son cautivos. Primero la tierra de Israel, que es el reino del norte, y después la tierra de Judá, que es el reino del sur. ¿Pero por qué fueron cautivos nuevamente? Porque desobedecían a Dios y nuevamente se contaminaron con los ídolos. Ahora estando allí en Babilonia con Ezequiel, Jeremías y Daniel, que fueron los profetas del reino de Judá, nuevamente les dice, listo, yo los voy a comenzar, he escuchado nuevamente el clamor como tus padres clamaron allá en Egipto, pero ahora los voy a purificar. Y mientras los fue purificando para que nuevamente volviera a la tierra de Israel, pero ¿qué pasa? Después, en el año 70, nuevamente, ¿cómo andaban? Andaban mal, aunque ya no andaban en idolatría, pero ya no hacían lo que obedecían, nuevamente son expulsados. Y en el año 45, ¿qué pasó? Nuevamente vuelven. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? Acuérdense, ¿qué estábamos viendo hoy? ¿Por qué el pueblo de Israel en Egipto, si venía, también fue castigado? Hoy lo aprendimos a través de Ezequiel 20, porque ellos no andaron en sus mandamientos, no obedecieron. ¿Qué pasó? Se contaminaron. ¿Cómo se contaminaron? Comenzaron a buscar los dioses de Egipto y esa fue la consecuencia de que estuvieran esclavos allí en Egipto.